Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estoy de nuevo con ustedes. Yo soy Leandro Aguirre Massa, docente de la Cátedra B, ya nos conocemos. Estoy haciendo las tutorías los días viernes y hoy me toca hablar del sistema linfático. Vamos a completar este tema. Bueno, ¿qué es el sistema linfático? Los linfáticos, como las venas, son conductos membranosos que tienen ramificaciones que convergen entre sí y se encargan de recoger y llevar al sistema venoso dos líquidos muy importantes, que son la linfa y el quilo. Son indistinguibles anatómicamente los vasos linfáticos de los quilíferos y se engloban todo dentro de lo que es en general el sistema linfático. ¿eh? Vamos a ver un poco cuál es el contenido que vamos a manejar en esta clase. Vamos a hablar un poquito de los vasos linfáticos, luego de los colectores principales, también algo de los ganglios linfáticos, como los principales sitios uno de los principales sitios funcionales del sistema inmune en particular. Después vamos a hablar un poquito de los órganos anexos, que eso después lo van a completar ustedes seguramente del libro, para que no se haga eterno este teórico. Y por último, de la importancia clínica que tiene el sistema linfático y sobre todo de la importancia de la semiología y del conocimiento del sistema linfático para aplicarlo en la misma. Bueno, ahí tenemos una, una representación esquemática en tres dimensiones de lo que es el sistema linfático en general. Lo van a ver en verde, se ha elegido el color verde para sistematizarlo. También van a ver dos órganos que están asociados con el sistema linfático, que son el timo, arriba en amarillo, y el bazo. ¿Mm? Muy bien, vamos a arrancar un poquito con los vasos linfáticos. ¿Cómo se dividen los vasos linfáticos? Se dividen en superficiales y profundos. Eso después lo vamos a ir viendo y lo van a ir entendiendo. También tienen una cierta configuración externa e interna. La configuración externa son ligeramente elongados y tienen un formato parecido a las estructuras venosas, pero mucho más laxos, mucho más variables. Y en cuanto a su configuración interna, tienen distintas válvulas que permiten que la linfa o el quilo circulen en el sentido que tienen que circular, generalmente apoyados por las contracciones musculares como lo es el sistema venoso. Desde el punto de vista de la estructura vamos a encontrar capilares linfáticos, vasos y troncos colectores, que los vamos a repasar. Y el contenido ya lo dijimos, la linfa, que es similar a la sangre pero sin glóbulos rojos, y el quilo, que es el líquido, o sea, es la linfa que viene del intestino básicamente, que trae entre otras cosas nutrientes. Ahí tenemos una estructura esquemática que representa el formato del vaso linfático. Las flechas son las distintas grietas o ranuras que presentan las paredes de estos vasos linfáticos y que permiten recoger el líquido, perdón, del intersticio y llevarlo nuevamente al torrente sanguíneo. Se ven muy bien las válvulas, una está cerrada y otra está abierta. Bueno, acá tenemos algo de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos ustedes ya lo han escuchado este nombre y esto es algo más histológico que anatómico. A mí me interesa hacer hincapié en el ganglio linfático porque es uno de los sitios principales, es uno de los sitios de relevo principales del trayecto de la linfa en general. Ustedes van a ver que los vasos linfáticos generalmente son aferentes a un ganglio linfático y que ese ganglio linfático luego va a ser eferente de otro vaso linfático. ¿Por qué? Porque tiene una función preponderante desde el punto de vista inmune. ¿Mm? Ahí tenemos la forma de un ganglio normal. Un ganglio normal es ligeramente arriñonado, con distintos aferentes y un eferente. Va a tener un hilio por donde va a entrar y salir la vascularización y distinta configuración interna que ya la empezamos a distinguir. Ahí tenemos un video, ahí tenemos el cursor en el que vemos a la arteria, ¿eh? Y a la vena, ahí está marcada, ahora está marcado el vaso linfático eferente, ahí hay un vaso linfático aferente, estamos marcando un aferente, esos son centros germinales, ¿m? La zona del manto donde hay linfocitos B maduros, el folículo primario o nódulo linfótico primario, la médula, esa es la porción medular del ganglio, que tiene células plasmáticas y macrófagos, la yusta cortical, el seno trabecular y la corteza. ¿eh? Rica también en células B. Esto es muy importante que lo vean desde la histología y que entiendan la funcionalidad desde ese aspecto.
Bueno, los ganglios linfáticos se pueden dividir en superficiales y profundos. ¿Cuáles son los superficiales? Son los que se ubican por encima de la fascia superficial. Los profundos están por debajo. Ahí tenemos el ejemplo de una región inguinal en el que estamos viendo en verde los ganglios, las estructuras redondeadas son los ganglios, rodeando a las distintas estructuras vasculares. Esta disposición es la frecuente y la más común de los linfáticos del cuerpo humano. Van a seguir los distintos troncos vasculares, por eso yo voy a dar un pantallazo hoy de todos los linfáticos del cuerpo y seguramente después los escuchen nombrar reiteradas veces en distintos órganos o sistemas que estemos viendo y probablemente con algún tipo de variabilidad. Es muy importante que recuerden el concepto de ganglio linfático y sobre todo de su ubicación, porque esto va a ser muy importante en la diseminación de enfermedades tales como las enfermedades infecciosas o el cáncer. Como les decía, ahí tenemos una región inguinal, estamos en el triángulo de Scarpa y ahí tenemos los ganglios inguinales superficiales de dicha región que se distinguen en varios grupos que luego vamos a ver. Y ahí tenemos profundos, pegados al paquete vascular más profundo ya a la vena ilíaca externa. Es simplemente a modo de ejemplo, esto después lo vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de los colectores linfáticos. Hay dos grandes colectores linfáticos en el cuerpo humano, que son el conducto torácico y la gran vena linfática. El conducto torácico es el que representa el colector, digamos, de toda la linfa del cuerpo, excepto lo que viene del miembro superior derecho, de la parte derecha de la cabeza, cuello y tórax. Bueno, salvo eso, todo va al conducto torácico. Tiene una extrema variabilidad. A ver, hay un concepto importantísimo que quiero que ustedes retengan con respecto a los linfáticos. Los vasos linfáticos tienen una extrema variabilidad. Los colectores, ya sea el conducto torácico o la gran vena linfática, cierta variabilidad, que también es alta. Y las estructuras ganglionares, ni hablar. Pero se mantiene siempre la relación estrecha con las estructuras vasculares principales. Entonces eso nos permite a nosotros sistematizar los distintos grupos de relevo, grupos ganglionares de relevo que va a haber para distintos órganos. ¿Por qué nos interesa esto? Básicamente porque les decía antes que el sistema linfático es un sitio de diseminación de enfermedades como las enfermedades infecciosas. En realidad no es un sitio de diseminación, o sea, se disemina por el vaso linfático porque responde el vaso linfático a la infección. Entonces, podemos hablar de una respuesta, obviamente, del sistema linfático y particularmente de los vasos y de los ganglios hacia la infección y sobre todo al cáncer. Muy importante, ustedes van a escuchar hablar a lo largo de su carrera de cirugías de vaciamiento linfático que tienen que ver justamente con este concepto de invasión tumoral de las distintas estructuras linfáticas. Pero bueno, el concepto es que siempre siguen a las principales estructuras vasculares. Ya los vamos a organizar y se van a dar cuenta. Vamos a seguir. Ahí tenemos un video en el que estoy marcando. Fíjense que en rojito está marcado, siguiendo el trayecto del cursor, el conducto torácico. No están los huesos, y ahí está la gran vena linfática. En rojito arriba y a la izquierda. Si yo lo quiero poner de nuevo, se los voy a poner de nuevo. Viene de ahí estoy marcando el conducto torácico, mediastino posterior, confluente yúgulo subclavio izquierdo aproximadamente, termina. Confluente yúgulo subclavio derecho, vamos a tener la gran vena linfática. Pasa por detrás del corazón el conducto torácico, llevando toda la linfa que viene de los miembros inferiores y algunas partes más. Ahí lo tenemos marcado en rosa, resaltado, entre todos los demás linfáticos que están rodeándolo. Fíjense qué bien que se ve el conducto torácico en su trayecto torácico a nivel del mediastino posterior. Nace en la parte superior de la cavidad abdominal por la fusión de los linfáticos subdiafragmáticos y se extiende por el mediastino posterior hasta el confluente yúgulo subclavio izquierdo. Es extremadamente variable. Y bueno, y se relaciona con las distintas estructuras del mediastino posterior. Como ustedes saben, el mediastino posterior va a tener a la vena cava inferior, ahí la están viendo, a la aorta descendente que está cortada ahí para ver el conducto torácico. Esa es la vena ácigos derecha, la hemiácigos izquierda, inferior, la superior izquierda. Ahí está el conducto torácico, yendo de derecha a izquierda a buscar el confluente yúgulo subclavio. A esa altura más o menos y en forma también muy variable, termina desembocando su contenido
en el sistema venoso. Ahí la estamos buscando para que ustedes lo vean desde atrás. Termina aproximada ahí entre nuestra yugular externa y la yugular interna y la subclavia. Ahí estoy sacando las costillas para que se vea un poquito mejor dónde está el sitio de terminación y ahí se ve muy bien. Bien. Ahí puse solamente el trayecto del conducto torácico para que lo entiendan. Se va muy bien, se ve en el mediastino posterior. Si tienen la suerte de encontrar algún preparado disecado, lo van a ver por detrás del esófago generalmente. El origen del conducto torácico recibe un nombre propio, que es la cisterna de Pequet, que hoy por hoy se ha perdido ese nombre propio y se llama cisterna Kili en inglés o cisterna del kilo. ¿Por qué? Porque a esa cisterna llega toda la linfa que viene, en realidad todo el kilo que viene del intestino. Esta cisterna de Pequet se va a conformar en un conducto que va a pasar por el orificio aórtico del diafragma al mediastino posterior. Ahí está la cisterna, es eso rojito que está marcado ahí entre todos esos cables verdes que son linfáticos. Y ahí tenemos una figura muy bonita de Testud en donde nos muestra los distintos ganglios linfáticos de la región subdiafragmática, celíaca, y en el medio está pasando por el orificio aórtico, finalizando ya su formación, la cisterna de Pequet y el conducto torácico hacia el mediastino posterior. El trayecto ya lo hablamos, en el mediastino posterior, ahí está arriba, ahí está en rosa la terminación del mismo, en lo que hoy les había mostrado ya, lo vuelvo a mostrar, ahí se ve terminando en el confluente yugulo-subclavio izquierdo. Muy bien. Y ahí se ve nuevamente el trayecto del mediastino posterior, en donde la aorta descendente está transparente roja y la vena cava inferior transparente azul. ¿Qué pasa con la gran vena linfática? Bueno, la gran vena linfática, ya les había dicho que traía la linfa del miembro superior derecho, de la mitad derecha de la cabeza y cuello, y de la mitad torácica derecha parietal. Va a terminar en la implantación yugulo-subclavia del lado derecho. Ahí tenemos una vista anterior, en donde se ve muy sutil la aparición de esa gran vena linfática terminando en el confluente yugulo-subclavio del lado derecho, y una vista posterior sin huesos en donde se ve cómo termina. Una de las tantas formas como termina. Esta es una representación esquemática, es muy variable. Tengan en cuenta que los troncos tributarios de la gran vena linfática son los troncos subclaviculares que vienen del miembro superior derecho, por ejemplo, troncos yugulares que traen la linfa de la mitad derecha de la cabeza y del cuello, troncos broncomediastínicos que vienen trayendo linfa a través de la cadena mamaria interna y de la mitad derecha del tórax, salvo los niveles inferiores, que esos no van a ir por la gran vena linfática. Entonces ya vimos los dos grandes colectores linfáticos que tiene el cuerpo. Vamos a hablar de grupos ganglionares. Esto es muy importante, insisto, muy importante desde el punto de vista anatómico, porque va a ser una asistencia semiológica continua en su práctica cotidiana. Entonces vamos a desplegar el miembro inferior y vamos a hablar de los grupos ganglionares del miembro inferior. Los ganglios linfáticos en el miembro inferior se hayan distribuido de manera relativamente uniforme. Yo no quiero hacer acá un hincapié y decir los ganglios están acá y en el resto no hay. No, eso es mentira. Pero hay que tratar de hacer, o sea, yo en mi rol de docente tengo que tratar de darle acentos a determinados lugares donde yo sé que generalmente pueden asistir al diagnóstico clínico y a la práctica de la medicina asistencial primaria. Entonces, básicamente les puse un dibujito del hueco popliteo, en donde tenemos linfáticos bastante frecuentes ahí. Si aparece una pelotita en el hueco popliteo, uno tendría que estar pensando en el análisis clínico, dentro de los diagnósticos diferenciales, que son muchos, un ganglio linfático. Los ganglios linfáticos normales se palpan, en tejidos los superficiales se palpan, suelen tener menos de 2 centímetros, son móviles, indoloros, etc. Los patológicos, todo lo contrario, y son más grandes. Pero bueno, en el hueco popliteo generalmente hay un par de ganglios linfáticos, número de 3 o 4, más o menos frecuentes, y vamos a una región más importante que es la región inguinal. Como les decía, en el triángulo de Scarpa, formado por el sartorio, el recto interno y el ligamento inguinal, vamos a tener una región sumamente importante, no solo linfática, que es el tema que nos ocupa, sino también vascular. Pero bueno, vamos a hablar del linfático. Ahí tenemos el triángulo de Scarpa,
tenemos una región, tenemos una constitución anatómica particular de la fascia superficial que se llama fascia cribiforme. ¿Por qué? Porque está rodeada de múltiples agujeritos y esos agujeritos son pasajes de distintas estructuras vasculares superficiales y profundas, y entre ellas también linfáticas. Vamos a tener ganglios inguinales superficiales que van a estar por encima de la fascia cribiforme y los ganglios profundos. Son aproximadamente 18 a 20 ganglios superficiales que están distribuidos. Son esos que están viendo ahí, todos los redondelitos verdes que están viendo son los ganglios superficiales. Y acá hay una división particular y característica que me gusta mostrar en un intento por sistematizar el estudio de los ganglios inguinales. Testú, en el libro de Testú aparece una sistematización bastante interesante. Fíjense que ahí hay una cruz dada por una A, una recta horizontal AB y una DC vertical que sigue el eje de la desembocadura de la vena safena interna en la vena femoral. Entonces Testú hace un cuadro ahí, una cruz ahí, un cuadro no, una cruz, y dice, bueno, vamos a sistematizar un poco qué pasa con todos estos ganglios que están acá. ¿Por qué? Porque ese es el sitio de relevo principal de la linfa del miembro inferior. ¿Solo del miembro inferior? No. Pero es un lugar que nos permite acceder a la palpación siempre, casi siempre. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que el cuadrante inferior derecho y el izquierdo tienen la aferencia de la linfa de todo el miembro inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una infección en la pierna, voy a tener ganglios inflamados a ese nivel si es que la infección se propagó y llegó a inflamar a esos ganglios. Bien, entonces, como les decía, vamos a tener los cuadrantes inferiores con la linfa aferente del miembro inferior. Los cuadrantes internos, particularmente el superior, va a tener aferencias de los tejidos del escroto, del testículo, del escroto y del pene, quise decir, de todo el tejido superficial de esa zona. Y también los internos van a tener alguna aferencia de la zona superficial del ano. Qué importante es esto, ¿no? Yo no me voy a olvidar nunca una clase de anatomía que tuve cuando yo cursaba, el doctor Gorostiaga, en ese momento era el titular, y daba una clase en la que él remarcaba el diagnóstico que se podía hacer de un cáncer de ano con solo revisarle los ganglios inguinales a un enfermo. En este caso él refería que un enfermo tenía todos estos nódulos inflamados en la región inguinal y resultó que la pierna no tenía nada, que el escroto no tenía nada, que la porción superficial del pene no tenía nada. Y claro, le estaba faltando una zona de revisar, que era el ano. Es una zona muy pudente, ¿viste? No es una zona cómoda para revisar, pero el médico debe cumplir con su tarea. Y cuando se revisó esa zona era un cáncer de ano lo que estaba dando. Así que no hay que olvidar las aferencias de los grupos linfáticos porque les pueden ayudar a hacer un diagnóstico precoz y a mejorar el tratamiento, incluso por ahí a salvar algún desenlace fatal en algún paciente. Y el cuadrante superior derecho va a traer la linfa de toda la pared abdominal inferior externa del lado lateral, como muestra el gráfico. ¿Qué pasa con los ganglios iliopélvicos? Bueno, en la pelvis pasa una cosa similar, es más fácil en realidad. Ahí tenemos los grupos ganglionares profundos de inguinales que luego suben van a seguir el trayecto de los vasos pélvicos, como están marcando el cursor ahí. Ahora se los voy a mencionar, vamos a ponerlos de nuevo, así los sigo y los menciono. Ahí tienen la cadena inguinal profunda. Van a tener los ganglios ilíacos externos, que son esos, la cadena ilíaca externa, ganglios ilíacos internos, los ilíacos primitivos, y también hay algunos que se despegan un poquito de todo lo que es la parte vascular principal y se llaman presacros. Los ilíacos internos o hipogástricos van a traer la linfa de la vejiga, del recto, del útero, de la próstata, de la vagina. Muy, muy importante. Es fácil, fíjense, siguen los principales colectores venosos, que a su vez siguen los principales colectores arteriales. Van con el paquete vascular. Fíjense
este dibujo muy interesante de Testú, en el que se ve como los ganglios, ahí que parecen habichuelas, van acompañando a los grandes vasos en la estructura aponeurótica que los contiene. Bueno, ¿qué pasa con el abdomen? Bueno, el abdomen es un poquito más complejo, pero no tanto. Vamos a tener linfáticos lumboaórticos y viscerales. Los viscerales los voy a dejar para cuando vean las vísceras. Ya sabemos más o menos que todos los viscerales terminan en algún colector que termina dando y yendo a la cisterna Kili o de Pequet. Y los lumboaórticos. Los lumboaórticos son distintos grupos ganglionares que se dividen en superficiales y profundos y rodean a la aorta abdominal, la vena cava, y se ubican a ese nivel en el sector central. Reciben ilíacos, lumbares y genitales. Y los preaórticos particularmente reciben también linfa o, en este caso, quilo, si viene de intestino, pero predominantemente linfa del hígado, páncreas y vaso. Cuando ustedes vean un corte axial a ese nivel, como muestra acá una imagen de Testú, la imagen 411, van a ver que tienen a la cava en azul, la aorta en rojo, y todas las estructuras blancas son ganglios lateroaórticos, laterocava e intercavoaórticos o posteriores. Es una cadena ganglionar que rodea esas estructuras, y para estandarizar o para poder describirlos de alguna manera utilizamos la referencia vascular. Lateroaórticos, laterocava, intercavoaórticos es una de las tantas. Es una de las tantas, no es la única. Vamos con los linfáticos del tórax. En el tórax vamos a tener linfáticos parietales y viscerales. Los parietales son los intercostales, los mamarios internos y los diafragmáticos. Y los viscerales son los mediastinales, anterior, posterior y los traqueobronquiales. Ahí tenemos marcado el pectoral menor y algunos de los linfáticos parietales, que son los intercostales. Acá los vamos a ver mejor. Fíjense. Ahí estamos viendo el pectoral menor, que es una referencia importante, separar los linfáticos parietales de la axila de los del tórax, y ahí estamos viendo algunos parietales externos, vamos a ver intercostales, vamos a ver diafragmáticos, y algunos que llegan incluso hasta el sector superficial. Acá estamos sacando los grupos musculares para mostrar los diafragmáticos. Fíjense cómo se ven los diafragmáticos. Estamos sacando más estructuras, mediastinales anteriores y diafragmáticos. Perfecto. Vamos a los viscerales. Este grupo importante se va a dividir en prevascular, un grupo posterior o justoesofágico y un grupo medio peritraqueobronquial. Ahí tenemos el prevascular, ahí tenemos la tráquea, el bronquiofuente derecho, bronquiofuente izquierdo, las arterias bronquiales, la vena aorta descendente, la ácigos, y ahí tenemos los linfáticos peritraqueobronquiales, que se ven muy bien, y esos que estoy marcando son parietales, ojo, no son posteriores, son intercostales posteriores. Ahí se veía también el conducto torácico, muy bien, llegando hasta arriba, y a la derecha el confluente yugulo-subclavio. ¿Qué es lo importante de esto, chicos? En la desembocadura traquear, en la bifurcación traquear, no en la desembocadura traquear, en la bifurcación traqueal a nivel del mediastino antero superior, que se llama tráqueo tímico vascular, va a haber muchos linfáticos. ¿Qué usamos para caracterizar esos linfáticos? Bueno, usamos la división bronquial. Los intertraqueobronquiales son los que están entre la tráquea y los bronquios, por debajo subcarinales, y luego los bronquiales derechos e izquierdos. Esto es muy importante desde el punto de vista anatómico, pero también desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista funcional, o desde el punto de vista sobre todo anatomopatológico, acá toma mucha preponderancia cuál es el sitio de drenaje que van a tener los distintos lóbulos pulmonares para los distintos grupos ganglionares, intertraqueobronquiales, etc. Eso lo voy a dejar para cuando vean pulmón, pero tengan en cuenta que es un detalle capital a tener en cuenta en los linfáticos del tórax. El cáncer del pulmón es una enfermedad bastante prevalente, y el conocimiento anatómico de las distintas estaciones de relevo linfáticas le permite al cirujano y al oncólogo hacer una terapéutica más adecuada
para conseguir una sobrevida máxima. Así que eso lo tenemos que tener muy en cuenta y por eso es tan importante esta región. Bueno, ¿qué pasa con los linfáticos de la axila? Vamos a hacerlo rápido, así no se nos hace muy tedioso el tema de axila. Están todos por debajo de la fascia, son todos profundos, no hay superficiales en la axila. Testú, que es el libro que yo elegí para caracterizarlos, los divide en 5 grupos, que son el braquial, el infraescapular, el torácico, el central y el subclavicular. Ahí tienen la descripción. Y ahí están pintaditos los subclaviculares. Vamos a ver si tengo un video. Ahí se ve la ilustración esquemática que hace Testú de los 5 grupos. Es muy difícil verlos. Y sobre todo en el video que van a ver ahora, yo tengo al preparado virtual con la axila hacia abajo. Entonces dificulta aún más. Porque recuerden que la axila es una de las únicas regiones que no se estudia en posición anatómica. Es una pirámide truncada la axila. Entonces se estudia con el brazo abducido. Pero bueno, ahí está el grupo ganglionar posterior. A ver si lo puedo. Ahí está, posterior. Son esos que están ahí. Ese es el lateral, que sigue la arteria axilar. El central, que tiene superiores e inferiores. Ese es el subclavicular. Y el infraescapular está por atrás, bien atrás. Subclavicular, sigue siendo subclavicular. Y me faltó marcarles el infraescapular, que bueno, no se ve, pero se ve por debajo de la escápula, en la zona posterior de la axila. Bien. ¿Qué pasa con los linfáticos de la cabeza y del cuello? Bueno, ahí los tenemos. Fíjense, todo lo verde son linfáticos de cabeza y cuello. Fíjense qué cantidad de linfáticos vamos a tener en esta región y qué importante es que los tengamos. Los ganglios de esta región se disponen en una especie de collar que está entre la cabeza y el cuello y se denomina círculo ganglionar pericervical. Sumamente importante en la práctica clínica. Ahí tenemos un médico o una persona, no sabemos, pero supongo que será un médico, revisando justamente estas estructuras de las que estamos hablando. Acá tenemos nuestro modelo anatómico y ahí tenemos la hemicara derecha, que recuerden que va a drenar a la gran vena linfática, en la que vemos las distintas estructuras linfáticas. Fíjense qué bien que se ve. ¿Y por qué no me corrió el video? A ver. A eso lo podemos ir a palpar. Acá está, perdón. Acá están los grupos ganglionares pericervicales, que van a tener los nombres de los huesos. Ahí está el suboccipital, el mastoideo por detrás de la oreja, cerca de la apófisis mastoides. Ahí tenemos el parotidio, por detrás del parotidio hay un auricular, un ganglio preauricular. Luego tenemos el submaxilar, el suprayoideo y el retrofaringio, que en este caso no los vamos a ver. Hay algunos más y van a estar vinculados con las regiones que van a drenar, por supuesto. Todos esos ganglios son los que revisamos cuando hacemos una consulta médica y van a drenar a las cadenas yugulares que terminan en la gran vena linfática del lado derecho y en el conducto torácico, desembocando en las terminales del conducto torácico del lado izquierdo. Bueno, no olviden repasar algo del timo. Ese es el timo. Es un órgano linfoide que es vestigial en el adulto y sumamente activo en el infante. Es un sitio de diferenciación de células T y de maduración de las mismas. Se encuentra en el mediastino anterosuperior, que también se denomina tráqueo tímico vascular. Y en el adulto solo vamos a ver vestigios de él. Ahí lo tenemos en una vista de perfil, por detrás del esternón y por encima del corazón, por delante de los grandes vasos en el mediastino anterosuperior. Y tenemos un corte histológico de las distintas estructuras que lo van a componer para lograr su función. También tenemos... Ay, se me fue, esperen, vamos a volver para atrás. Así no tenemos que empezar a grabar la clase de nuevo. Ahí está. Con respecto al timo, les quiero aclarar una cosita muy interesante, que esta es una placa de toras de frente de un
de un chico de 5 años, 3 años, en el cual se ve esa imagen en vela de barco en el mediastino anterosuperior, en la silueta cardíaca arriba en el centro parece una vela de un barco, ese es el timo. Es la imagen clásica de un timo normal en un chiquito, no hay que asustarse. Con respecto al bazo, lo vamos a encontrar ubicado en la cavidad abdominal, en el hipocondrio izquierdo, en el sector posterior, formando parte del sistema retículo endotelial con sus distintas funciones que les insisto, veanlo en histología. Se relaciona con la séptima, la octava y la novena costilla y tiene una íntima relación con la cola del páncreas, en cuyo sector incluso hay un epiplón que se llama pancreato esplénico, que luego van a ver cuando vean peritoneo. Así que nada, esto por favor léanlo después, seguramente la van a revisar muy bien en histología. No vamos a dedicarnos acá a hablar de la función del vaso que no nos corresponde. Bueno, ¿por qué vimos todo esto? ¿Y por qué lo vamos a ver quizás subsecuentemente en las distintas estructuras viscerales que veamos? Fundamental, el sistema linfático va a ser un sistema predominantemente de defensa, o un rol preponderante en el sistema inmune, tanto en el desarrollo de las distintas células linfáticas como en el contacto entre los distintos antígenos y las estructuras de defensa de nuestro cuerpo. Por ende, vamos a convivir con el sistema linfático en nuestra práctica médica. Y tenemos que estar atentos en el diagnóstico semiológico, o sea, cuando estemos con el paciente por primera vez y nos diga, tengo una infección en el pie, y ustedes tienen que acordarse del hueco popliteo e ir a ver si hay algún ganglio inflamado ahí, o hagamos el trayecto inverso. Viene un paciente con dolor en la región inguinal. Ustedes le palpan ganglios inflamados. Ustedes tienen que saber, en base a lo que vimos hoy, a dónde tienen que ir a buscar patología para ver por qué hay un ganglio inflamado en esa zona. Recuerden los puntos que vimos hoy. Todos esos rojitos. Cervical, axilar, torácico, abdominal, pélvico, inguinal. Muy importante en la práctica semiológica y en la atención primaria particularmente. ¿Qué pasa con el diagnóstico por imágenes de estas regiones? Bueno, el diagnóstico por imágenes, esto es algo absolutamente frecuente y particularmente en las oncoimágenes, en las imágenes oncológicas, que son aquellas que van a hacer diagnósticos de estadios tumorales y nos van a permitir planear un tratamiento en base a ellos. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen, que es una tomografía axial computada con contraste de abdomen, en la que vemos los dos riñones y la columna vertebral, con la vena cava y la aorta, ahora las van a ver, y esta es lo mismo de otro paciente. Fíjense qué distinto que es, ahí se ve la cava abdominal, la cava inferior, perdón, abdominal, y la aorta abdominal. Fíjense que el tejido negro que las rodea es normal, mientras que abajo aparece esa estructura alrededor. Esos son todos ganglios linfáticos aumentados de tamaño, son todas adenopatías. La cava está casi colapsada y la aorta sigue presente pero rodeada de ese conglomerado linfático. Y ya por su localización podemos imaginar de dónde viene, de la parte inferior del cuerpo, probablemente sea de testículo. Eso tenemos que saberlo más adelante en la carrera, por supuesto, pero ya ustedes desde la anatomía pueden empezar a vislumbrar y hacer estas pequeñas actitudes detectivescas que nos brinda la anatomía y que nos da las herramientas para encontrar el origen de determinadas patologías. Por eso la anatomía es la fundación de todo este trayecto que ustedes están recorriendo, que es la medicina, y yo les recomiendo siempre que lo más que puedan profundizar se van a beneficiar primero ustedes y por último, que es el bien máximo, sus pacientes. Entonces ahí tenemos un retroperitoneo con ganglios inflamados, ganglios lateroaórticos, intercauaórticos y preaórticos también. Acá tenemos una placa de tórax en la que vemos un mediastino ensanchado, no se preocupen por eso, ahí les marco dónde está el problema, eso no es normal. Entonces vamos a hacer una tomografía de tórax y aparece todo ese redondel alrededor de estructuras vasculares y de la tráquea que tiene esa T adentro. Esos son ganglios intertraqueales.
o intertraqueobronquiales o mediastinales, ganglios mediastinales, porque estamos un poquito por arriba de la carina, de la bifurcación traqueal, pero fíjense ese conglomerado ganglionar que rodea los grandes vasos y al callado de la aorta que está a la derecha de la imagen. Eso es lo patológico en la tomografía, son todos ganglios inflamados. Así debería de verse en una tomografía normal el callado aórtico y el callado de la ácigos que estamos viendo justo del otro lado entre la tráquea. Bueno, chicos, como ustedes pueden ver, este tema es extenso, es un poquito tedioso. Hemos dado las bases del sistema linfático, hemos hablado de los principales efectores, particularmente le prestamos un poquito de atención a los ganglios y los describimos en las principales estaciones ganglionares del cuerpo humano. Hemos hablado también un poquito de los colectores y por último hemos hablado de la importancia clínica y el diagnóstico por imágenes de estas estructuras que vimos hoy. Recuerden que esto es un todo y no podemos desengancharlo del resto de la materia y del resto de las estructuras. No se olviden que hay un paso o hay una etapa en la que ustedes tienen que agarrar todo esto que damos por separado. Distintos docentes, con distintos conceptos, con distintos criterios algunos, etcétera, y tienen que hacer su propio manual de anatomía y espero que sea el más completo y el más adecuado posible, porque no solo los va a beneficiar a ustedes, sino que los que más se van a beneficiar, van a ser sus pacientes. Es todo por mí. Les agradezco por su atención, espero no haber sido muy extenso, espero que les haya quedado ganas de ir a saber más de esto, porque hay mucho más para saber, y cualquier problema o duda estoy para lo que necesiten. Muchas gracias.